Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de esta primera mitad del mes de julio, empezando por esa luna llena que se va a dar en concreto el día 3 en el signo de Capricornio. También hablaremos de un par de cambios. Mercurio entra en Leo y Marte sale de Leo para entrar en Virgo. Bueno, aquí lo interesante es que esta primera mitad va a estar bastante marcada por una luna llena que no es cualquier cosa porque enfrenta a dos signos cardinales y por lo tanto habla de bases esenciales de la vida, que es lo que suponen los signos cardinales. Pues por ejemplo, Cáncer, la familia; Capricornio, la profesión; Cáncer, la vida íntima; Capricornio, la vida social. Estamos hablando del yo aquí dentro frente al yo ahí fuera. Claro, esto ya nos planta una dialéctica verdaderamente interesante, que esta luna llena nos ofrece la oportunidad de trabajar y de integrar lo mejor posible, porque al final toda luna llena lo que viene es a poner luz, a poner foco sobre algo que quizá estaba ahí y que aún no habíamos visto o no se había mostrado, no se había manifestado. Y en esta ocasión habrá que entender, habrá que aprovechar esta oportunidad para trabajar ese equilibrio entre la vida íntima y la vida social. Cáncer es un signo de sentimientos y emociones, es un signo mudo, no se expresa tan bien con las palabras como a través de emociones y sentimientos que siempre son difíciles de manejar a un nivel racional. Con Cáncer lo que necesitamos es seguridad, es pertenecer al clan, al nido, es la cuna, y es aquello que nos ofrece esa sensación de protección y de seguridad, sobre todo a un nivel emocional, a un nivel de sensación de que ahí estamos con los nuestros, de que ahí se nos acepta, de que ahí se nos quiere. Y todos los problemas que tenemos en este sentido, en el ámbito familiar, de no ser queridos, no ser aceptados, sentirnos heridos en los sentimientos o en las emociones a nivel familiar, tienen mucho que ver con Cáncer y con la luna en última instancia, que es quien rige a este signo. Claro, Capricornio es otra cosa. Capricornio es la realidad, es el pragmatismo, es el raciocinio, es la lógica, es ese mundo exterior, ese mundo profesional al que tienes que ir, tienes que salir de tu casa, tienes que salir de ese lugar que en teoría debería ser seguro y que debería prestarte cobijo, nutrición y apoyo emocional y de todo tipo, para ir a por algo que está ahí fuera, donde tendrás que ganarte el respeto de otra manera, el reconocimiento de otra manera, porque representa la profesión, representa el ámbito profesional, pero también el social, y por lo tanto ahí ya sales totalmente de la casa para entrar en un ámbito de duras realidades, porque Saturno es el regente de Capricornio. Y ahí te las pueden dar todas, te vas a equivocar, vas a cometer errores, vas a tener fracasos, va a ser un ascenso duro y difícil que te va a costar años llegar a la meta profesional. Todo este tipo de cosas se aborda mucho desde la razón, desde marcar objetivos, marcar organigramas, trazar horarios, ser perseverante, ser duro, y así es como funciona Capricornio, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que Cáncer es un signo de agua, Capricornio es un signo de tierra, y eso se nota y se deja notar en esta dualidad que ahora podemos aprovechar para trabajar. Porque, ¿qué ocurre? Cuando a Cáncer no lo trabajamos bien, entonces los problemas en el ámbito familiar, emocional, sentimental, y esa sensación de no tener un arraigo, de no tener un soporte en la vida íntima sólido, seguro, que nos nutra emocionalmente en todos los sentidos, ya digo, pues entonces puede repercutir en todos los ámbitos, también a nivel profesional, porque nos puede faltar esa fe, nos puede faltar esa confianza, nos puede faltar esa nutrición que va a servirnos de combustible para ir a por esa conquista de lo exterior. Y viceversa, cuando tenemos problemas en el ámbito profesional, en el ámbito social, cuando no encajamos, cuando no tenemos el reconocimiento que aspiramos o cuando no logramos escalar a nivel social o profesional, eso, o podemos tener problemas en esos ámbitos, eso con frecuencia repercute en el ámbito de la intimidad y de la vida familiar, de lo que es el núcleo esencial. Claro,
Al final de lo que se trata es, como siempre, como toda luna llena, de buscar un equilibrio, porque todas las lunas llenas lo que ponen es de manifiesto una oposición, una dualidad que al final son signos complementarios. Todos los signos opuestos son complementarios y toda luna llena nos obliga a trabajar en esa complementariedad o nos ofrece esa gran oportunidad para trabajar en esa complementariedad, que en este caso es decir, yo voy a trabajar bien a Cáncer, es decir, yo voy a trabajar bien mis sentimientos, mis emociones, mi vida íntima, interior, ya no solo con la familia y de paredes adentro, que sí, sino dentro de mí, que hay, cómo me siento, porque la luna nos invita a sentirnos bien con nosotros mismos, a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras necesidades más íntimas. Y por eso tiene mucho que ver también con el subconsciente, porque esto a nivel consciente cuesta mucho de alcanzar, pero cuanto mejor trabajes esto, entonces más a gusto te sentirás no solo contigo mismo, sino con las personas que te rodean, y eso más de combustible te va a servir para salir a ese duro y realista mundo exterior. Claro, Cáncer tiene mucho que ver con lo subjetivo, porque los sentimientos son difíciles de... no se pueden pesar y medir, ¿no? Pero Capricornio es la dura realidad. Cáncer es el pasado, es la memoria, y la memoria que llevamos a cuestas siempre, que lo tenemos todo registrado, seamos conscientes o no, y Capricornio es el aquí, ahora, esto es lo que hay, esta es la dura realidad. Y por lo tanto, tenemos esa oportunidad de trabajar no solamente con nuestra memoria, con el trabajo familiar, con el árbol genealógico, con ver cómo podemos hacer que el ámbito familiar y el ámbito de la vida íntima vaya lo mejor posible cada día, reconociendo nuestros sentimientos, prestándoles atención con mucha paciencia y reconociendo el pasado, cuál es nuestra trayectoria, pero también tratar de tener esa autonomía y esos logros personales en el ahí fuera, frente al yo aquí dentro, ¿no? Que decía antes. Entonces es una oportunidad que nos brinda esta luna llena en Capricornio para decir, vale, voy a ver qué hago por mí mismo, voy a ver cómo de autónomo soy, voy a ver qué cotas a nivel profesional o a nivel social alcanzo, cómo me relaciono con el mundo ahí fuera, ¿no? Y claro, para esto se necesita mucha perseverancia, mucho trabajo duro, mucho trabajo objetivo de trazar metas, trazar fechas, cumplir organigramas, cumplir objetivos, cumplir con fechas, marcarse unas metas concretas, hablar de economía, hablar de dinero, todo ese tipo de cosas que pertenecen mucho a ese mundo exterior capricorniano, a ese mundo profesional, a ese mundo, en definitiva, también de los signos de tierra. Cáncer es un signo emocional que difícilmente se expresa bien con las palabras, como decía antes, mientras que Capricornio es al pan pan y al vino vino. Por lo tanto, aquí también tenemos una oportunidad para trabajar esto, el cómo hablamos, cómo de duros somos, no solo qué dura es la vida para nosotros para alcanzar ciertos logros profesionales o sociales, sino cómo nosotros podemos ser de exigentes y de duros hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Porque Capricornio al final te obliga a marcar, a lograr esos objetivos, te obliga a salir ahí fuera a ver qué consigues, y a veces podemos ser demasiado exigentes con los demás o demasiado exigentes con nosotros mismos. Eso nos puede marcar frenos, nos puede marcar limitaciones. Hay que tratar de combinar esa flexibilidad del agua con esa metodología de la tierra y ese trabajo perseverante de la tierra, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes oportunidades, otro de los regalos que nos ofrece esta luna llena para trabajar en este sentido. Sí que es cierto que hay una serie de cosas que son comunes, ¿no? Son comunes en estos dos signos. Pues ambos, para empezar,
marcan bases de la vida, como ya he dicho, como la familia y el trabajo. A ver, estos son cuestiones fundamentales, ¿no? O la vida íntima, la vida dentro del hogar frente a la vida social. Claro, son pilares fundamentales porque de alguna manera incluso nos definen. Nos definen a nivel sentimental, nos definen la vida que hemos llevado, la vida que hemos vivido, la que estamos viviendo realmente, pero también nos definen de cara al exterior, cómo nos consideran los demás, quiénes somos para los demás, qué función social estamos haciendo. Por lo tanto, representan esas bases. También son dos signos que tienen mucho que ver con la necesidad de seguridad. Cáncer necesita una seguridad de tipo sentimental, emocional, de ese envoltorio, de esa atmósfera adecuada para crecer bien, con sensación de seguridad, porque si no se vuelve muy inseguro, muy infantil, se vuelve con una sensación de inadecuación para todo, para la vida íntima y para la vida exterior. Pero Capricornio es un signo que también busca la seguridad. Busca la seguridad que da un buen trabajo, una buena profesión, un buen sueldo, un buen estatus, un reconocimiento social y profesional. Ambos necesitan esa seguridad y ambos, por lo tanto, lo que buscan es esa aprobación. A ver, con Cáncer lo que trabajamos es ese ser admitidos en el clan, ser queridos y ser protegidos dentro del clan. ¿En qué medida nos quieren o nos valoran dentro de la familia? ¿Cómo valoramos nosotros a la familia y cómo la cuidamos? Mientras que Capricornio, con Capricornio trabajamos el cómo somos admitidos en una determinada profesión, en un gremio, en una función social, cómo nos insertamos a través del trabajo perseverante, la honestidad, el trabajo bien hecho, de la profesionalidad. Bien, pues estas son las cuestiones que nos invita a trabajar esta luna llena que nos ofrece un momento clave, una etapa clave, alrededor del día 3. Si la luna llena es el día 3, pues toda luna llena empieza a funcionar unos días antes y normalmente como mínimo una semana después va a seguir funcionando y hay que aprovechar esta ocasión para esto, sobre todo teniendo en cuenta que esta luna llena está recibiendo buenos apoyos de Júpiter y de Saturno. Júpiter que está en Tauro, Saturno está en Piscis, forman esta especie de cubeta tan interesante, esta cubeta que veis aquí, y que al final esto lo que hace es marcar unos puntos de apoyo favorables para que esa oposición del Sol y la Luna, esa luna llena, se manifieste de un modo constructivo, de un modo positivo. Hay que tener en cuenta que Júpiter y Saturno son precisamente un par de planetas que forman una especie de binomio, igual que el Sol y la Luna, igual que Venus-Marte, pues Júpiter-Saturno también son los grandes cronocratores, los grandes marcadores del tiempo, que en principio eran así para el astro mundial. Ahora, lógicamente, desde que Urano, Neptuno y Plutón existen, o se conocen más bien, pues entonces ya no son tan grandes cronocratores, aunque siguen siendo fundamentales para los grandes ciclos, pero que estén ahí los dos combinados, haciendo sextiles entre ellos y sextiles al Sol y a la Luna y trígonos también y tal, forma una figura muy especial que da lugar no solo a algo constructivo, sino resistente. Y si con Júpiter nos dice que es el momento para aprovechar esta luna llena para ser imaginativos, no perder de vista los ideales, los sueños, a dónde queremos ir, Saturno nos dice que sí, que todo esto muy bien, pero se hace desde el trabajo, desde el orden, desde la constancia, desde la planificación y desde la conciencia, aplicándonos a conciencia en las cosas, ¿no? Y Saturno es precisamente el regente de esta luna llena que, no olvidemos, se va a dar en el signo de Capricornio. Por lo tanto, aquí tenemos una gran oportunidad para trabajar todas estas cosas que acabamos de ver. Por otro lado, Mercurio entra en Leo, donde va a estar ahí prácticamente 3 semanas, entra en Leo el día 11 y saldrá a finales de mes. Y esto es interesante teniendo en cuenta que Venus y Marte todavía están en Leo y ese Mercurio pasando por Leo pues hace una especie de relevo que simplemente nos dice que hay que continuar siendo creativos y hay que emplear la imaginación de manera creativa.
hay que emplear la mente, las ideas, ponerlas a trabajar en modo creativo, atrevernos a hacer cosas que nos diviertan y que nos estimulen. Y Marte, por otro lado, va a entrar el día 10 en Virgo, donde va a estar hasta finales del mes de agosto, y aquí tenemos pues prácticamente mes y medio en el que, ojo, porque Marte siempre que cambia de signo nos dice cómo debemos ajustar las energías personales. Marte tiene mucho que ver con cómo trabajamos, enfocamos y manifestamos las energías. Y Marte en Virgo nos habla de este mes y medio que va a estar ahí, es el momento de poner orden a la vida mediante la acción. ¿Cómo? Bueno, pues Virgo tiene mucho que ver con el trabajo y con la salud, pero sobre todo con los hábitos, Entonces, vamos a ver cómo hacemos que nuestra dinámica vital le ponemos unos hábitos que vamos a hacer, unos hábitos, unas rutinas, todo esto es muy de Virgo, porque cuando seamos capaces de establecer rutinas constructivas, ese Marte ahí va a funcionar muy bien y eso nos va a garantizar dos cosas, que seremos más saludables, que nuestra vida nos irá mejor en el ámbito de poder dormir, de lo que comemos, etcétera, etcétera, al cuidar esos hábitos, y también podremos rendir más a nivel laboral, a nivel de trabajo o en los quehaceres diarios, ¿no? Lo que tenemos que hacer día a día. Así que tenemos esas dos cuestiones ahí también, Mercurio y Marte, pero sobre todo aprovechemos esta luna llena que marca un periodo fantástico para conciliar el yo aquí dentro frente al yo ahí fuera. Espero que me dejes tus comentarios y te deseo una feliz luna llena y una primera mitad de este mes de julio. Un fuerte abrazo y suerte.